Ahí está Manuel Morales Álvarez, al otro lado de la pantalla, le voy a dar la bienvenida. Manuel, Hola, buen día, gusto saludarte. Manuel, bienvenido. gracias Nicolás, es un gusto estar con ustedes. Manuel, yo decía, faltan 8 meses para que el gobierno de Luis Arce Catacora se vaya, eso será en octubre, noviembre, no sé. Pero Noviembre. este gobierno, liderado por el Movimiento al Socialismo, habrá cumplido 20 años como ningún gobierno. O sea, han batido todos los récords. Las dictaduras militares gobernaron el país durante 18 años, ¿no? Sí, Pero el MAS, mira, está gobernando 20 años, va a terminar de gobernar en octubre, noviembre. Bueno, ¿cuál es el análisis, cuál es la reflexión de estos 20 años al frente del movimiento al socialismo, querido Manuel? sí, pero con chanchullo, ¿no ve, Nicolás? Sí, 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 pero igual que los milicos, pues los milicos igual con golpes de Estado, ¿no es cierto? 18 años en el poder. Claro, estos estuvieron 20 años con chanchullo, violando la Constitución, es decir, muy parecido, o bueno, no parecido, sino en paralelo un gobierno autoritario también, ¿no? Claro, los militares no tenían legitimidad, pero el MAS tenía legitimidad y le echó todo por la borda al querer ir a la repostulación indefinida de Morales. Entonces sí, hicieron chanchullo, hubo una movilización que los votó, la de 2019, que eso hay que consignarlo en la historia también del país, ¿no? Entonces se van golpeados, se van magullados, se van desportillados, se van divididos, se van desmoralizados, se van conscientes de que han robado al país, de que tienen un pésimo manejo de la economía, que les vaya bien, chaucito, ¿no? Que no vuelvan nunca más, es el deseo que les transmitimos fervorosamente. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? El movimiento al socialismo ha estado 20 años, pero lo que también nos llama a hacer comparaciones es que cuando terminaron los militares de gobernar y cuando entró Hernán Siles Suazo al poder a través de la Unidad Democrática y Popular, y esos gobiernos dictadores habían dejado la economía en la lona, ¿no? Y Hernán Siles Suazo no pudo recomponer aquello y tuvo que irse. El movimiento al socialismo que recibió este país en bandeja de plata, pero ha destrozado la economía nacional, Manuel. Sí, y es muy bueno tu aporte porque igual van a dejar el gobierno, ¿no? Como las dictaduras cuando se fueron, dejaron desaparecidos, por ejemplo, o una crisis que se manifestaba en un endeudamiento. Vino la UDP, no hubo medidas trascendentales más que administrar la crisis. De eso se le acusa a la UDP, ¿no? De no haber podido hacer un cambio de timón. Pidió 100 días, Nancy Lozano, ¿te acuerdas, no? De los 100 Sí, días, claro. y al final de los 100 días tuvo que firmar el adelantamiento de mandato y se fue a su casa. Mucho cuidado con hacer campaña con lo de los 100 días, es Claro, bien. pues, Samuel Doria Medina también está planteando, ¿no ves? 100 días, dice, para terminar con la desaparición del dólar, de la gasolina, qué sé yo. Pero es un gravísimo error porque 100 días en la historia del país ha significado lo de la UDP. Yo no sé quién será su jefe de campaña o si Samuel realmente tiene las pilas puestas. Es un gravísimo error, porque la gente va a empezar basta con que le saquen un meme indicando que en 100 días la UDP no pudo resolver la crisis y se tuvo que ir y le van a hacer el parangón. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces sí es evidente que, y ahí viene lo serio, el próximo gobierno va a tener un enorme problema que administrar. Entonces, es muy importante que las propuestas o la forma como vayamos a elegir tenga cuidado mayúsculo, porque podemos estar eligiendo a una nueva UDP, aunque sea con otra cara, con otro discurso, con otra sigla, que en 100 días no va a poder resolver esta crisis y se vira al tacho, porque la crisis que estamos enfrentando
si analizamos un poquito desapasionadamente, desideologizadamente, eso es lo que yo estoy proponiendo, hacer las ideas, las ideologías un poquito las dejaremos, a ver, analizaremos técnicamente, hagamos el diagnóstico crudo de la economía. La economía tiene un problema fundamental y es que durante estos años ha sido el Estado el que ha generado acumulación de capital. Claro, el sector privado también, sí, admitimos, reconocemos, es cierto, los privados también generan acumulación, claro que les beneficia a ellos, a sus trabajadores, si es que llega a haber trabajadores, porque ahora también se está produciendo ya sin mucha mano de obra. Pero no puedes comparar la cantidad de generación de capital de ingresos que hace el Estado en relación a los privados. Hay una desproporción muy grande. Por eso todos los privados también quieren llegar al Estado, a administrar el Estado. Pero dejando de lado la visión ideológica de qué tipo de Estado es, qué cosas deberíamos plantear, lo claro es que estamos entrando a un Estado en quiebra. Primer elemento, ¿no? Es decir, no hay ingresos extraordinarios, por el tema del gas nos está botando al piso la economía estatal. Por el otro lado, se lo han dilapidado las reservas y sigue saliendo, drenando las reservas internacionales. Y de acuerdo también a algunos aportes teóricos muy interesantes, resulta que el gobierno, el Banco Central, le debe a los bancos dólares de los prestamistas, de las personas que han ido a los bancos a hacer sus depósitos. Estamos hablando de prácticamente 2.000 millones de dólares que debe el Banco Central a la banca privada. Estamos hablando de que el gobierno ha utilizado ya no tanto las AFPs, sino ahora la gestora como una caja chica que también ha sacado recursos de ahí. Estamos hiperendeudados, ¿no? Tú has manejado un poco cuáles son las cifras del endeudamiento externo e interno, y sobre eso hay candidaturas que dicen que hay que prestar más plata. Entonces, es un momento muy delicado. No es chiste, necesitamos tener el control de la economía del país y ver cómo se va a administrar los recursos económicos. Yo estoy seguro que hay unas cajas negras, hay unos espacios negros donde el gobierno tiene plata, porque de la noche a la mañana saca para financiar, por ejemplo, el pan. Dice que va a financiar ahora, va a subvencionar no solamente el trigo, la harina de trigo, sino el azúcar y las levaduras, 500 millones de bolivianos, saca para hacer industrias aquí y allá, para que se hagan pollos en Ixiamas, para que se haga fideos en Viacha, ¿no? Hay plata. ¿Por qué no vota a los funcionarios públicos? Porque también les está dando de comer. Entonces, se necesita tomar el control de la economía, ver estas zonas negras y administrar los recursos con un sentido patriota. Pero bueno, entonces, próximo gobierno va a tener, el primer problema que va a tener que enfrentar es a la gente en las calles, con un descontrol absoluto de la economía. Segundo, una economía sin recursos económicos, endeudada. Entonces, es bien difícil lo que se viene, y por eso es que haciendo contigo esta comparación, podríamos decir que el próximo gobierno, el próximo gobierno puede llegar a ser muy, muy parecido a lo que fue la UDP. No sabemos, Samuel, si ha hecho un análisis, ¿no?, de la situación económica. Estimo yo que lo ha debido hacer. Es un gran economista, es un gran empresario, no ha dejado de hacer inversiones en el país, inversiones importantes. Estimo que él ha calculado esos 100 días seguramente para recomponer la economía nacional. Estimo yo que en el marco de lo que dijo, que podría tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional y seguramente a través de esos recursos tratar de recomponer la economía. Pero no creo que don Samuel, conociéndola, él sabe la historia y la experiencia que pasamos con la UDP, que dijo 100 días y don Hernán Siles Suazo no pudo cumplir esos días. Esos 100 días lo comieron y tuvo que renunciar en una actitud pero noble, ¿no? Noble, Sí, inteligente, sin demagogias. Él dijo, me voy, no he podido cumplir este anhelo del pueblo de recomponer la economía. Samuel Doria Medina tendrá esa maquinaria, tendrá la magia
de poder recomponer la economía en ese tiempo, querido Manuel. ¿Qué piensas? Bueno, volviendo a lo de la UDP, hay que rendir un homenaje a Hernán Siles Suazo, Sí, 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 sí. porque además se fue sin un muerto, ¿no? Sí, Donde podía haber reprimido, en fin, ¿no? Eso es nobleza, digamos, hay que reconocer. Lo que pasa es que si vamos por el camino que dice Samuel y también Tuto Quiroga, de buscar un endeudamiento, Luis Arce ya lo está haciendo, pero eso voy a interpretarlo ahorita. En todo caso, los organismos internacionales no te prestan en 100 días plata. Si vas a acudir al Fondo Monetario, tienes que presentar un plan. Ellos te lo van a evaluar y van a ver si nos conceden esa situación o si nos dan un empréstito extraordinario, pero van a poner condiciones. Ya sabemos cuáles son esas condiciones, ¿no? Un estricto ajuste fiscal, seguramente eso también ellos lo están preveyendo, va a significar votar a mucha gente a la calle, seguramente algunos se lo merecen, otros no, pero eso va a generar un conflicto social. Por eso te digo, la calle se va a aperturar a una crisis. Además, el MAS todavía va a estar detrás, ¿no? De esa gente, funcionarios públicos que se van a salir a movilizar. Entonces, no veo técnicamente que en 100 días alguien se anime a prestarle a un país en bancarrota. Porque tendrías que dar además algunas garantías, y no solamente es tu cara bonita o la promesa de una nueva gestión, sino que tienes que tener un proyecto económico productivo de respaldo. Y eso no lo veo en Samuel, ni en Tuto, ni en los que han planteado esa vía. Ahora, si estamos con un endeudamiento que más o menos equivale al 76% del Producto Interno Bruto, y si te vas a volver a endeudar con 12.000, 10.000 millones que están planteando, prácticamente vamos a llegar a un 80-90% del Producto Interno Bruto en relación al endeudamiento. Y ese endeudamiento no se va a resolver en 5 años de gestión. Entonces, las nuevas autoridades que prometen esa salida van a dejarnos endeudados permanentemente a todos los bolivianos. Y eso es un problema. El otro tema es qué van a hacer con esa plata, ¿no? Y ahí viene la necesidad de que nos expliquen qué proyecto tienen y otros candidatos también que puedan hablar y plantear sus alternativas. ¿Para qué 10.000 millones de dólares? ¿Para importar más diésel y gasolina y no levantar la subvención, por ejemplo, al transporte? Porque, caso contrario, tienes que levantar toda la subvención. Eso incluye la subvención al sector de servicios y al sector productivo del país. Aunque no lo creas, Nicolás, la subvención es muy fuerte para el sector cruceño, ¿no? Porque con la subvención siembran y levantan sus cosechas. A un precio internacional, esa subvención los haría altamente improductivos y probablemente sin capacidad de competir con el resto de los países vecinos. Porque acordate durante estos años, ¿qué es lo que ha estado diciendo el sector agroindustrial cruceño? Que necesitan desesperadamente, por ejemplo, nueva biotecnología, es decir, transgénicos, para no darle vueltas, que necesitan transgénicos para ser más competitivos, porque en Bolivia se está produciendo, por ejemplo, 2 toneladas de soya por hectárea, y en otros países vecinos se está produciendo 8 toneladas por hectárea, incluyendo el Paraguay, que nos duplica, la Argentina y el Brasil. Entonces, si a ese sector, por el discurso, tú les dices que les vas a quitar la subvención y que van a tener que duplicar sus costos de combustibles para sembrar y cosechar, prácticamente los estás arrojando a la incompetitividad. No sé si la palabra que estoy mencionando existirá, pero espero que me entiendan, ¿no? Es decir, sin la subvención al sector productivo cruceño, sin la subvención del diésel, sus costos se van a incrementar y no sé si van a tener la capacidad de seguir exportando, porque Paraguay, Uruguay, que produce también soya, Brasil y la Argentina van a estar en condiciones también de quitarle esa competitividad al sector privado. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que los candidatos saben todo esto que te estoy comentando. ¿Cuál es la otra subvención de la cual se beneficia al sector cooperativista? Es decir, para hacer las movidas del oro y los cooperativistas que producen zinc, plomo, plata, se requieren grandes cantidades de diésel.
ellos también se van a ver afectados. Finalmente, también el narcotráfico, el sector cocalero, porque el narcotráfico también utiliza mucha gasolina como precursores líquidos en la producción de la pasta y del clorhidrato. Y finalmente, el transporte público. Y ahora estamos en La Paz con un ya problema evidente. Si se levanta la subvención de la gasolina, más o menos habría que pensar en un incremento del 100% de los pasajes. Es decir, ya no estaríamos hablando de pagar 2 bolivianos el minibús, sino 4. Una carrera de radiotaxi al aeropuerto te costaría aproximadamente 140, 160 bolivianos. Vayan pensando un poco en la magnitud de lo que viene. Entonces, levantar la subvención no es chiste, no es chiste. Y por eso lo que nosotros pedimos y lo que nosotros queremos hacer es un diagnóstico real de la situación, un análisis económico real para poder meter las medidas que sean necesarias y dejar de lado un poquito la visión ideológica. Además, la visión ideológica lo está condenando a muerte, porque mantener la subvención para el MAS ha significado una política de populismo donde yo a la población le subvenciono el pan y la gasolina a cambio de que me retribuyan con sus votos, porque soy el gobierno del pueblo, porque pienso en la economía de la gente, cuando en realidad lo que se ha estado haciendo es un terrible daño a la economía del país y a la misma economía de las personas. Y ahora llega el momento del sinceramiento, llega el momento de reconocer que el Estado no va a poder seguir manteniendo esta subvención, que hay que buscar mecanismos para levantarla, pero que si la cosa es de golpe, si la cosa es con shock, imagínate la convulsión social que vamos a tener ya este año después de las elecciones. Yo veo una necedad, pero profunda en el movimiento al socialismo, ¿no? Y solo asistimos a dos caras de la medalla, Manuel, mientras la oposición que no está en el poder y que se prepara para las elecciones del 17 de agosto va planteando alternativas de solución económica a través de los diferentes candidatos como Samuel, como Tuto Quiroga y otros, alternativas de solución, de dónde sacar plata, cómo generar plata. El movimiento al socialismo desde la otra vereda solo está pensando en cómo seguir gastando la poca plata que seguramente tenemos, ¿no es cierto? Con más obras. Ayer en el Alto ha ofrecido instalar un nuevo teleférico, instalando industrias de papas fritas, no sé qué. Pero mira esas dos realidades. Mientras los otros buscan cómo generar plata, los otros siguen pensando cómo gastar la plata. Qué grave. Sí, y ahí te quiero hacer un comentario. Muy bien lo que tocas el tema, y esto nos permite también hacerle un seguimiento y ver qué está haciendo el gobierno de Luis Arce. El gobierno de Luis Arce es el responsable de esta crisis, eso ya es evidente, es una pésima gestión, su visión ideológica lo está arruinando. Además, todo esto que hemos analizado, pero el gobierno de Luis Arce ha estado tomando algunas medidas que van en la misma dirección que lo que están planteando algunos candidatos opositores. Te pongo un ejemplo. El gobierno de Arce está desesperado por conseguir plata, ¿no? Unos dicen que van a prestarse del FMI 10,000, 12,000 dólares cuando sean gobierno, y Luis Arce está por todos los medios posibles queriendo lograr también monetizar su crisis a través del endeudamiento. Acordate lo que ha dicho el ministro de Economía, más que todo el de Obras Públicas, que ha dicho que son 1.600 millones de dólares que están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el gobierno necesita urgente que se aprueben. Los opositores dicen que son 1.100, no 1.600, pero que están agendados en el Parlamento 1.100. La ley 1613 del Presupuesto General del Estado 2025 autoriza, y ha habido todo un problema, ¿no?, en torno a esta ley que ha sido aprobada no dentro del Parlamento, sino fuera, bajo las maniobras que el MAS ya acostumbra hacer. Esta ley puede generarle al gobierno de Luis Arce hasta 4,000 millones de dólares en préstamos, pero también hipotecando o pignorando, como se dice, las reservas de oro del Banco Central, que más o menos están fluctuando
en 1.700 millones de dólares. Pero el gobierno de Luis Arce ha hecho otras cosas más, que está en la ley 1613 del presupuesto general y en un decreto supremo anterior, que son los famosos bonos de carbono. Algunos candidatos, vas a escuchar, Nicolás, que están planteando ofertar que Bolivia podría adquirir dólares a través de los bonos de carbono, pero bueno, lastimosamente el gobierno de Luis Arce ya está 2 pasos más adelante. ¿Qué significa esto? El año pasado, Nicolás, se han quemado 14 millones de hectáreas de zonas boscosas y de pastizales. Resulta que, analizando esto de los bonos de carbono, si este año se queman menos hectáreas, el saldo de lo no quemado puede ya monetizarse con los fondos del cambio climático. Es decir, el año pasado han quemado lo más que han podido, con la esperanza de este año quemar menos. Ponte que este año se quemen 10 millones de hectáreas o 7 millones de hectáreas. Entonces el gobierno de Luis Arce ya ha creado el dispositivo legal en leyes, en la 1613 y en decreto supremo, para, por decirte algo, 4 millones de hectáreas no se va a quemar este año. Va a endurecer la política en torno a la no quema, con un discurso, por supuesto, demagógico, pero ese saldo ya lo puede monetizar a través del cambio climático, que no es fácil, porque también va a tener que un contrato llevarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, pero el gobierno de Luis Arce espera, tiene fe, confía en que va a poder monetizar esos recursos. Entonces, ¿qué está haciendo Arce? Hipotecar el oro que hay a través del Banco Central, lograr estos préstamos. Finalmente está el tema del bono, los bonos de carbono, y está lo del litio, porque al final el contrato con la empresa china y rusa, al gobierno de Arce le vale un pepino que sea rentable, que dure 40 años, en fin. Lo que él quiere es que China y Rusia inviertan esos 2.000 millones de dólares de uno de los peores negocios que va a haber para el país, para Potosí, en torno al litio, pero necesita desesperadamente esa plata. Entonces, si el gobierno va sumando estos potenciales créditos e ingresos, más o menos tendría algo de plata para, durante la campaña electoral, demostrar que sí es eficiente y finalmente ir resolviendo su crisis. Entonces, es cierto lo que tú dices. Hay una oposición desesperada por hacer propuestas, que es bueno, que hay que debatir con ellos, que hay que buscar el mejor camino, pero también yo veo un gobierno de Luis Arce desesperado por generar estos recursos a como dé lugar para resolver la misma crisis. Ahora, lo que yo siento y veo que va a suceder es que Luis Arce va a fracasar en todas estas iniciativas, pero ya están planteadas, están en juego, están en cancha. Y lo que me preocupa de la oposición es que todavía no hay un plan de toda la oposición, algo un poquito más serio, algo más realista, y deberíamos trabajar en esa dirección, en dotarle al pueblo boliviano, ofrecerle un programa económico que sea sólido, serio, pero que no sea fantasioso ni que sea demagógico. Y ahí volvemos a tu pregunta. ¿Por qué Samuel está poniéndose la soga al cuello, indicando que en 100 días si podría sacar esa campaña y decir que sí va a hacer estas cosas, pero no ponerle un plazo que puede ser fatal y puede ser muy peligroso? Sí, pero para la gente que tenemos 2 dedos de frente hay una gran diferencia en estas propuestas de la oposición y del oficialismo, Manuel, ¿no? ¿Ya? El gobierno, ¿no? El gobierno del movimiento al socialismo que ha estado 20 años con un modelo económico que ya ha hecho aguas, ha fracasado, pero ellos insisten en que este modelo debería seguir funcionando. Mientras los otros plantean hechos elementales que pueden funcionar, ¿no? Reducir, digamos, el número de empleados públicos en el país, ¿no? Reducir algunas partidas que van, digamos, a inversión pública inservible, insatisfecha, ¿no? O sea, ¿por qué no frenar la inversión pública mientras solucionamos nuestro tema económico? Pero el gobierno ni piensa en esto, no piensa modificar el tipo de cambio que puede ser una solución, pero el MAS sigue apostando a lo mismo. Y los otros, obviamente, también en el marco de las necesidades económicas van a echar mano al Fondo Monetario Internacional como medida inmediata
para atraer dinero para el país. Pero yo reitero, los unos con la iniciativa de cómo generar plata y los otros en cómo seguir chauchitando la plata, que es el trabajo conocido de los socialistas, Manuel. Sí, ahora mira, en lo que tú dices es importante que no siempre vamos a coincidir, ¿no? En todo, Nicolás. Sí, 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 Pero, sí, sí. pero, por ejemplo, la reducción de los funcionarios públicos hay que hacerlo, pero tiene que hacer previo diagnóstico, ¿no? Ajá. No puedes decir voy a votar a todos, ¿no? Sino hay que ser selectivo y en los lugares donde hay casos de corrupción hay que aplicar la ley de mano dura. Ahora, el gobierno sí ha devaluado el peso respecto al dólar en el mercado paralelo y creo que eso lo hemos hablado en alguno de tus programas. Sí, sí, sí. No oficialmente, pero lo ha hecho. Ahorita tú consigues dólares a 11.15, ¿no? Esa es la realidad, hay una devaluación. 11.30 está en el mercado. Ya, pero ese es el mercado, ¿no? Ese es Sí, el precio que rige la economía real, no el 6.86, no sé, 97 o lo que no, esté. 6.96, 6.96. 96, de acuerdo. Entonces, está bien, ¿no? Lo que tú dices. Sí hay que tener un plan y lo que estamos trabajando nosotros por nuestro lado es incorporar un elemento, la gestión del conocimiento a las políticas públicas. Es decir, todo lo que se vaya a proponer para hacer los cambios que tú quieres, que yo quiero y que todos aspiramos, no los masistas, por supuesto, que quieren seguir manteniendo su modelo a como de lugar, porque de eso viven y la corrupción que hay detrás de este modelo les ha generado muchos recursos económicos y actualmente son una nueva élite en el poder, ¿no? Y eso hay que admitirlo. Hay una nueva élite gobernante que se ha hecho rico con estos 20 años de desgobierno, de descontrol, y con fraude y con chanchullo, como hemos dicho, ¿no? Entonces necesitamos un nuevo modelo de gestión del conocimiento desde el gobierno. Es decir, todo lo que se vaya a hacer, lo que tú dices, ese esfuerzo disperso que está haciendo la oposición, debería tener una matriz de gestión del conocimiento para generar un nuevo modelo que sea la verdadera alternativa al movimiento al socialismo. Y la gestión del conocimiento implica conocimiento científico, recursos administrativos estrictos, normatización al máximo, que el Estado de Derecho realmente se imponga y sea la norma, no sea la excepción. Y esa gestión del conocimiento creo que debería articularse en el próximo gobierno para tener un país que supere el atraso, la pobreza y finalmente para tener pues desde el Estado los recursos científicos de conocimiento para realmente definir el tema del litio ya de una vez, ¿no? Basta de lamentos, basta de estarnos oponiendo, basta de estar entregando a empresas transnacionales de las cuales la única virtud que ellos tienen, sean chinas, sean rusas, alemanas, la única virtud que tienen es que tienen conocimiento y nosotros no tenemos nada. Es decir, después de haber explotado el estaño, ni siquiera podemos hacer una fundición del mismo para exportar con valor agregado, ¿no? Y lo mismo nos pasa con el gas y el petróleo. Yo me estaba acordando de una organización que se llamaba Codepanal, ¿no? Del ingeniero Mariaca, que Sí. indicaba que después de la nacionalización de la GALP, el YPFB tenía 16 taladros y tenía el conocimiento mínimo para explorar gas y algunos pozos que hizo YPFB dieron resultado. Pero ¿por qué después de tantos años nos hemos quedado sin ese conocimiento y sin esa capacidad? Entonces tenemos que recuperar, tenemos que tener un nuevo gobierno con un Estado poderoso en base a la gestión del conocimiento y ahí esta crisis, estas alternativas que tú mencionas que la oposición se está rompiendo la cabeza para tratar de construir, debería ir a un crisol, ¿no? Donde esta gestión del conocimiento sea la política de Estado. No te estoy planteando la política de los siguientes 5 años, eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es que el próximo gobierno le plantee al país un programa de Estado, es decir, qué va a hacer los 20, 30 años siguientes y cómo vamos a salir de la crisis en base a la enorme potencialidad de nuestra riqueza natural, pero también de nuestra riqueza humana que los bolivianos tenemos y somos expositores vivos de esa riqueza que hasta ahora ha sido mal utilizada, ¿no? Desperdiciada por el gobierno. Manuel, te agradecemos muchísimo, como siempre,
Gracias por aportar con tu conocimiento. Gracias por regalarnos estos minutitos aquí en el programa en otro formato. Gracias, Manuel, y un abrazo. Igualmente, y gracias por la entrevista, Nicolás. Que tengas un buen día.